Pasamos a las páginas 80 y 82 del libro, donde vamos a ver las relaciones entre las razones trigonométricas que tenéis que aprenderos. La primera de ellas es esta fórmula que tenemos aquí, que relaciona el seno y el coseno. Esta fórmula se llama relación fundamental de la trigonometría. ¿Y de dónde sale? Bueno, esta manera de escribirla es la misma. Lo único que ocurre es que aquí se ha puesto seno de alfa entre paréntesis al cuadrado y aquí se ha escrito lo mismo pero sin el paréntesis, en cuyo caso el cuadrado hay que ponerlo al seno. Bien, ¿de dónde sale? Vamos aquí al lado de la circunferencia goniométrica. En esa circunferencia, recordad que dibujábamos una circunferencia que tenía radio 1, es decir, esto que estoy marcando mide una unidad. En esa circunferencia trazábamos el ángulo y esta medida de aquí era el seno del ángulo, la medida vertical, y esta medida de aquí era el coseno del ángulo. Fijaos que esto es un triángulo rectángulo. Si yo al triángulo rectángulo aplico el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, los catetos son seno y coseno. Es decir, seno al cuadrado, que es un cateto, más coseno al cuadrado, que es otro cateto, fijaos que esto es lo que pone aquí en la fórmula, es igual a la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa es 1. Por eso, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Bueno, la siguiente fórmula muy importante que tenéis que recordar, que ya apareció en alguna ocasión antes, es esta. Y luego hay dos más que realmente pues no es necesario memorizar porque las podéis obtener a partir de la relación fundamental. Os voy a explicar cómo saldría, por ejemplo, esta. La otra es muy parecida. Esta es la relación fundamental. Voy a coger y voy a dividirla toda entera entre el seno al cuadrado de alfa. Mirad qué pasa. El primer término, cuando lo divido entre seno al cuadrado de alfa, me queda seno al cuadrado entre seno al cuadrado. Esa división daría 1. La siguiente sería coseno al cuadrado entre seno al cuadrado. ¿Cuánto da el resultado de coseno entre seno? Volvemos aquí a la de la tangente, ¿vale? Seno entre coseno es tangente. Coseno entre seno será la inversa. Es decir, la inversa de la tangente, que es la cotangente. Aquí está. Y como estaban al cuadrado, pues al cuadrado. Y esto otro, 1 entre seno, la inversa del seno, que era la cosecante, en efecto. Como está al cuadrado, bueno, pues la otra se reduce parecido. Bueno, uno de los ejercicios que podemos hacer para practicar estas fórmulas son estos. En este tipo de ejercicios van a dar una de las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí nos dan el seno del ángulo, ¿vale? Que vale 2/3. Y nos van a pedir hallar las otras, sin hallar el ángulo, ¿eh? No tengo que hallar el ángulo, tengo que coger las fórmulas y a partir de esa conseguir el coseno, la tangente, la cosecante, las que me pidan. Me tienen que dar otro dato y es el cuadrante en el que está el ángulo, porque fijaos que aquí me está diciendo que el seno de ese ángulo vale 2/3. Pero si hacemos un poquito de memoria, el seno, que era la medida vertical, era positivo en el primer cuadrante y en el segundo. Y a mí me tienen que decir en cuál de los dos está. Y aquí me lo dice. Está en el primero. De las dos posibilidades que tienes, en el primero. Es decir, esta no. Aquí, en el primer cuadrante, tienes el ángulo. Vale. Entonces, vamos a empezar. Dice, bueno, yo conozco el seno, vamos a ver mis fórmulas. Conociendo el seno, esta última no me vale para nada, esta tampoco, esta como no conozco ni esto tampoco. Hombre, pues claro, está la relación fundamental. ¿Qué hago? Pues yo voy a la relación fundamental y donde pone seno, en vez de poner seno, pues pongo lo que vale el seno, que 2/3 me lo han dado. ¿Veis? Aquí vamos. 2/3 al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Lo que hemos hecho aquí es sustituir el valor del seno en la relación fundamental. Y ahora despejo, esto es una ecuación, 2/3 lo elevo al cuadrado, lo paso a restar, hago las operaciones y lo que me queda es coseno al cuadrado. Y despejo coseno al cuadrado y paso al coseno. Y diréis, oye, pero es que cuando se despeja el coseno al cuadrado siempre se hace esto de poner que hay dos soluciones, más menos. Y ahora no has puesto el más menos. ¿Dónde está el más menos? ¿Por qué no se ha puesto el más menos? Pues mirad, porque me han dicho que el ángulo pertenece al primer cuadrante. Entonces, si mi ángulo pertenece al primer cuadrante, el coseno es positivo, ¿vale? Por eso
la opción negativa la descartamos y dice, mira, tú como estás en el primer cuadrante, tu coseno es positivo. Es decir, nada de menos, sino más. Bien, a partir del coseno se halla inmediatamente su razón trigonométrica inversa, que es la secante, 1 entre coseno. Dividimos, hacemos la inversa, ¿veis? Y la racionalizamos. Esta de aquí, la cosecante, es la inversa del seno, pues también directamente del seno su inversa, la cosecante, 1 entre seno. El seno es 2/3, cosecante, 3/2. La siguiente que hallamos, la tangente, que es la que nos falta. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos aquí a la formulita y decimos, oye, pues mira, pues cojo esta, porque yo conozco ya el seno y el coseno, como conozco ambos, al dividirlos me sale la tangente. En efecto, aquí se ha hecho esto, ¿veis? La tangente es el resultado de dividir seno entre coseno y eso es lo que se ha hecho. Se ha dividido el seno, que era 2/3, entre el coseno. Hemos hecho producto de extremos, producto de medios, simplificar y racionalizar y me queda el valor de la tangente. Y de la tangente se saca su inversa, que es la cotangente. Si la tangente era 2 entre raíz de 5, la cotangente es la inversa, raíz de 5 entre 2. En este otro ejercicio es muy similar. Me dan la tangente de un ángulo, que es menos raíz de 3, y me dicen en qué cuadrante está. Lo mismo os digo, ¿en qué cuadrantes podría haber estado? ¿En qué cuadrantes la tangente resulta que es negativa? Pues la tangente es negativa. Mirad, en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces yo tengo que saber en cuál de esos dos cuadrantes. Y me lo dicen, en el segundo. Vale, nada, olvídate. El ángulo está aquí y su tangente vale menos 3, perdón. Entonces, la diferencia con el ejercicio de arriba es que en el ejercicio de arriba me piden más cosas, me piden todas. Seno, coseno, tangente, cosecante, todas, las 6, las quiero las 6. Aquí solo me piden el coseno. Pero yo empiezo igual, yo parto de la razón que conozco, la tangente, me voy a mis fórmulas y digo, a ver, ¿dónde puedo colocar la tangente para empezar a hallar cosas? Digo, pues aquí no, porque hay dos cosas que no conozco. Pues mira, evidentemente en esta de aquí. Si yo, como me dan lo que vale la tangente, me lo dan, si yo lo pongo aquí, puedo despejar la secante y hallarla. Y eso es lo que se ha hecho, ¿veis? Se ha cogido y se ha despejado la secante. Dice, oye, pero ¿por qué si era secante al cuadrado, por qué pones menos en vez de poner más menos? Pues por lo mismo que os he dicho antes, es que resulta que en el segundo cuadrante, que es donde me han dicho que estaba ese ángulo, en el segundo cuadrante sabemos que el coseno es negativo. Y como el coseno es negativo, la secante, que es su razón inversa y tiene el mismo signo, también es negativo. Por eso, ¿vale? Por eso se ha puesto ahí menos, y es decir, menos raíz de 10. Y como lo que me piden es el coseno, pues una vez que es la secante, el coseno es la inversa de la secante. Y ya está. Vamos a ver, seguimos adelante, la página 81, estas fórmulas nos las vamos a pedir, ¿vale? Nos las voy a pedir. Contenidos esenciales, y dentro de los contenidos esenciales, tampoco esta. Vamos a contenidos esenciales, estos. Página 82, razones trigonométricas del ángulo doble. Bien, ¿qué es esto del ángulo doble? Fijaos que aquí tengo seno de 2 alfa, ¿vale? Mientras que aquí tengo seno de alfa, coseno de alfa. ¿Qué quiere decir eso de seno de 2 alfa, coseno de 2 alfa? Pues quiere decir que si yo, puedo hallar el seno y el coseno de un ángulo a partir de otros ángulos que serían su mitad. Por ejemplo, imaginad que voy a hacer a particularizar. Imaginad, por ejemplo, que estuviéramos hablando del seno del ángulo de 60 grados. ¿Vale? Bueno, pues según esta fórmula, el ángulo de 60 grados yo lo podría obtener multiplicando el número 2 por el seno de 30 y por el coseno de 30. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. ¿Veis? 60 es el doble de 30. Entonces, 2 por el seno de 30 y por el coseno de 30 me va a dar el valor del seno del ángulo doble, es decir, del doble de 30. El doble de 30 es 60.
Y lo mismo aquí, si yo conozco el coseno y el seno de un ángulo, conozco también el coseno del doble. Por ejemplo, que conozco el coseno y el seno del ángulo de 20 grados. Bueno, pues con esta fórmula conoceré el coseno de su doble, el ángulo de 40.